Ethan Marlowe comenzaba sus mañanas con una precisión casi quirúrgica. Sus rutinas, diseñadas para optimizar cada minuto, raramente se desviaban. Sin embargo, aquel día algo llamó su atención antes incluso de entrar a su camioneta blindada. A unos metros de distancia, bajo la luz tenue de un amanecer apenas formado, caminaba un hombre cuya determinación contrastaba con el silencio de la calle. Su paso firme, acompañado por un desgaste evidente del calzado, revelaba más de lo que su apariencia sencilla intentaba ocultar. Ese hombre era Liam Cortés. No era la primera vez que Ethan lo veía, aunque hasta entonces lo había considerado parte del paisaje urbano. Un trabajador más, iniciando su jornada. Pero había algo diferente en su postura aquella mañana, una mezcla de cansancio acumulado y disciplina absoluta que despertó en Ethan una curiosidad difícil de ignorar. No era común encontrar un nivel tan persistente de compromiso a horas en las que la mayoría apenas despertaba. A lo largo de los días siguientes, Ethan comenzó a notar patrones que antes habían pasado desapercibidos. Liam seguía exactamente la misma ruta, siempre a pie, bajo cualquier clima, sin detenerse ni un solo instante. Su mochila gastada parecía llevar más que simples pertenencias. Cargaba de alguna forma la historia de una vida marcada por responsabilidades que no se veían a simple vista. Esa constancia impecable llamaba la atención no por su dramatismo, sino por la sobriedad con que era mantenida. Mientras observaba desde la distancia, Ethan empezó a recopilar pequeños fragmentos de información. No buscaba escarbar en su vida privada, sino entender el patrón que lo mantenía firme día tras día. Esa sencillez meticulosa comenzó a formar preguntas. ¿Qué motivaba a Liam? ¿Qué necesidad lo empujaba a iniciar sus jornadas antes que todos? ¿Y por qué parecía existir una urgencia silenciosa en cada uno de sus movimientos? Cuanto más analizaba esos detalles, más evidente se volvía que la historia de Liam no era común. Había algo latente, algo que aún no se mostraba del todo, pero que parecía estar a punto de revelarse. Ethan percibió que ese hombre no estaba simplemente yendo al trabajo. Estaba cumpliendo un ciclo cuyo significado todavía permanecía fuera de alcance. Sin darse cuenta, Ethan comenzó a seguir esa rutina con creciente atención. Y fue en esa vigilancia silenciosa donde descubrió un detalle específico que cambiaría por completo la perspectiva de todo lo que había visto hasta ese momento. Un detalle tan sutil que para la mayoría habría pasado desapercibido, pero que para él se convirtió en el primer indicio de que esta historia no seguiría un camino ordinario. Ahora, Ethan sabía que lo que venía después necesitaba ser investigado. Había encontrado una pieza, suelta en un rompecabezas que nadie más parecía notar, y su intuición le aseguraba que las revelaciones más importantes estaban apenas comenzando a tomar forma. El descubrimiento inicial que Ethan Marlowe había hecho sobre Liam Cortés no dejó de rondarle la mente durante todo el día. Ese detalle aparentemente insignificante, una pequeña marca en la mochila de Liam, desgastada en un solo lado por un peso que no correspondía a la ligereza con la que la cargaba, despertó algo más profundo que simple curiosidad. Era una señal de que la rutina de ese hombre escondía un propósito adicional, algo que no formaba parte del simple trayecto hacia un trabajo cualquiera. Impulsado por esa intuición, Ethan comenzó a reconstruir la rutina de Liam con una perspectiva más meticulosa. Estudió los horarios, las distancias y el tiempo preciso que tardaba en recorrer cada sección del camino. Nada llamaba la atención en exceso, excepto la constancia inquebrantable. Sin embargo, al analizar varios días consecutivos, Ethan notó que Liam siempre aceleraba el paso en un tramo específico del recorrido,
como si ese segmento tuviera un significado que él intentaba pasar lo más rápido posible, evitando miradas o distracciones. Ethan decidió investigar ese punto exacto del trayecto. Desde dentro de su vehículo, observó discretamente mientras Liam pasaba por el lugar que tanto le intrigaba. Allí encontró el primer rastro tangible, una vieja parada de autobús abandonada cuyas estructuras oxidadas apenas se mantenían en pie. Aunque no quedaba claro qué vínculo existía entre ese sitio y la prisa de Liam, resultaba evidente que ese tramo tenía un peso diferente dentro de su rutina. En los días siguientes, Ethan notó un patrón todavía más revelador. A pesar de caminar desde antes del amanecer, Liam siempre llevaba consigo un pequeño paquete cuidadosamente envuelto, del cual no se separaba hasta llegar a su destino final. El contenido era imposible de identificar a simple vista, pero la forma en que lo acomodaba dentro de la mochila indicaba que era importante, tal vez más importante que su propio trabajo. Era un objeto protegido con una intención que aún no quedaba clara. La acumulación de estos detalles comenzó a formar un nuevo cuadro. Liam no era simplemente un hombre esforzado tratando de cumplir con sus obligaciones laborales. Había un orden en sus pasos, una cautela que revelaba más que cansancio. Ethan se dio cuenta de que su perseverancia no era solo dedicación, sino una estrategia cuidadosamente sostenida a lo largo del tiempo. Una tarde, mientras revisaba grabaciones de seguridad de su propio edificio, algo que hacía por costumbre más que por necesidad, Ethan encontró un registro que añadió una pieza inesperada al rompecabezas. En uno de los videos, grabado semanas antes, Liam aparecía pasando frente al lugar mucho más tarde de lo habitual. Su postura, aunque firme, mostraba un cansancio diferente, aún más profundo. No llevaba el paquete consigo esa noche, y su paso era más lento, como si volviera de un lugar cuyo significado seguía sin encajar en la cronología que Ethan había armado. Esa anomalía temporal abrió una nueva línea de preguntas. Si Liam no siempre llevaba el paquete, entonces su presencia respondía a motivos cambiantes, motivos que Ethan todavía no lograba descifrar. Pero justo cuando creía tener suficientes datos para armar una hipótesis preliminar, un nuevo movimiento de Liam se volvió imposible de ignorar. A la mañana siguiente, antes de que pudiera terminar su primer café, Ethan presenció un comportamiento inusual. Liam se detuvo unos segundos frente a su edificio. No se ajustó los zapatos, no revisó el reloj, no buscó algo en su mochila. Solo se detuvo, observó en silencio y reanudó su camino como si nada hubiera ocurrido. Ese acto mínimo, casi imperceptible, confirmó la sospecha que Ethan venía formando con cautela. Liam no estaba cruzando la ciudad por casualidad. Había una razón mayor detrás de cada paso, una razón que aún no se revelaba, pero que comenzaba a tomar forma en la sombra de esos comportamientos calculados. Lo que Ethan no sabía era que el siguiente capítulo de esta investigación silenciosa sería mucho más revelador y lo llevaría a una verdad que no estaba preparado para enfrentar. La breve detención de Liam frente al edificio de Ethan abrió una nueva línea de incertidumbre. Ese gesto mínimo, casi simbólico, confirmó que su trayecto no era simplemente una rutina laboral, sino parte de un patrón más amplio y cuidadosamente estructurado. Ethan, movido por una mezcla de intuición y análisis estratégico, comenzó a observarlo con mayor precisión. Ya no se trataba de simples coincidencias. Cada comportamiento parecía responder a un propósito aún oculto. Durante las siguientes semanas, Ethan amplió su campo de observación utilizando rutas alternativas y horarios distintos para detectar cambios en los movimientos de Liam. La primera revelación importante surgió cuando notó que el trabajador
alteraba ligeramente su recorrido ciertos días del mes, desviándose apenas unas cuadras antes de retomar su camino habitual. Aunque el ajuste era sutil, revelaba la existencia de un destino intermedio que Liam intentaba mantener fuera de la vista pública. Intrigado por esa variación estratégica, Ethan comenzó a estudiar el mapa urbano para identificar qué coincidía con esos desvíos. El análisis reveló que todos los trayectos alternos convergían en un mismo punto: un pequeño centro de reciclaje que operaba en silencio a altas horas de la mañana. No era un sitio destacado ni representaba un empleo formal adicional, pero su presencia en la ruta de Liam no podía considerarse accidental. A partir de ese hallazgo, Ethan decidió observar desde el automóvil, estacionado a una distancia segura. Fue entonces cuando notó un patrón que se repetiría con exactitud en cada desvío. Liam entregaba discretamente el paquete que cargaba en su mochila, siempre con el mismo nivel de discreción y cautela. No permanecía más de unos minutos y jamás interactuaba con alguien visible desde el exterior. Salía del lugar con la misma precisión con la que había llegado, retomando su ruta original como si nada hubiera ocurrido. Ese movimiento permitió a Ethan descartar varias de sus primeras hipótesis. Liam no buscaba apoyo económico adicional, tampoco mostraba señales de realizar transacciones dudosas o arriesgadas. Su comportamiento era meticuloso, casi metódico. Esto llevó a Ethan a percibir un patrón emocional detrás de la rutina. Liam actuaba con la responsabilidad de alguien que cumple una misión estricta, no una simple tarea matutina. La confirmación llegó accidentalmente cuando Ethan revisaba material de archivo que había obtenido siguiendo las fechas de los desvíos. En una de las filmaciones del exterior del centro de reciclaje, tomadas semanas antes, podía verse un breve intercambio. Un empleado del lugar recibía el paquete de Liam y asentía con una seriedad que no se correspondía con la sencillez del entorno. La entrega no parecía parte del funcionamiento común del establecimiento. Era algo adicional, algo que los involucrados procuraban mantener discreto. Esa escena alimentó nuevas preguntas. ¿Qué contenían esos paquetes? ¿Qué relación mantendría Liam con un lugar tan apartado de su supuesto trabajo diario? ¿Y por qué esas entregas solo se realizaban en fechas específicas, sin un patrón evidente para quien no analizara la secuencia completa? Ethan comenzó entonces a seguir otra pista: el comportamiento nocturno de Liam. Revisó nuevamente los registros donde el trabajador aparecía caminando tarde, sin mochila y con un cansancio más profundo que el habitual. Cruzando esa información con las fechas de entrega, Ethan notó algo que modificaba por completo la comprensión del caso. Cada desvío matutino estaba precedido por una caminata nocturna. Era como si Liam preparara algo horas antes de la entrega, siguiendo un ciclo que requería constancia y esfuerzo prolongado. La acumulación de estos datos transformó la investigación silenciosa de Ethan en una operación más profunda. Ya no se trataba de simple curiosidad, sino de la necesidad de entender qué motivaba a un hombre común a sostener un sistema tan preciso de movimientos, sin reconocimiento, sin apoyo externo y con una disciplina que superaba cualquier exigencia laboral. Pero fue durante una de esas noches, mientras Liam recorría la ciudad por una ruta casi desierta, cuando Ethan captó un detalle definitivo: un objeto que Liam llevaba en la mano antes de desaparecer tras una esquina. Un objeto que, por su forma y tamaño, podría representar la pieza que faltaba para comprender el rompecabezas. Ese hallazgo marcaría el inicio de un cambio decisivo en la investigación, revelando que la historia ocultaba algo mucho más profundo que simples rutinas y desvíos calculados. El objeto que Liam llevaba aquella noche,
una pequeña caja metálica sin marcas visibles, se convirtió en el eje de las sospechas de Ethan. Su tamaño exacto coincidía con el contorno del paquete que solía transportar en su mochila durante las mañanas, lo que sugería que la actividad nocturna y la entrega matutina formaban parte de un mismo proceso. Sin embargo, aún no había claridad sobre el contenido ni el propósito real de estas acciones. Impulsado por la necesidad de entender el patrón completo, Ethan revisó las grabaciones nocturnas con detenimiento. En ellas observó que Liam no seguía rutas improvisadas, al contrario, sus trayectos parecían calculados para evitar zonas con cámaras o iluminación excesiva. Era un comportamiento que no correspondía a alguien que simplemente regresaba a casa después de un turno agotador. La caja metálica cambiaba de manos solo en momentos específicos, lo que indicaba discreción y un propósito premeditado. Con esta nueva pieza del rompecabezas, Ethan decidió establecer una línea temporal rigurosa que conectara las horas de actividad nocturna, los desvíos matutinos y las entregas en el centro de reciclaje. Al unir todos los registros, surgió un patrón oculto. Las caminatas nocturnas tenían lugar previa a cada entrega, siempre con un intervalo similar de duración, como si Liam necesitara recolectar o preparar algo antes de trasladarlo en la mañana. Ninguno de los recorridos presentaba variaciones significativas, señal de que se trataba de un proceso repetido con precisión. A medida que analizó la secuencia, Ethan comenzó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. En una de las grabaciones antiguas, Liam se detenía en una zona industrial abandonada, un sitio sin actividad aparente. Allí, apagado entre sombras y estructuras antiguas, sobresalía un pequeño local con las ventanas cubiertas. No había rótulos, pero la forma en la que Liam ingresaba, siempre con la caja metálica en mano, sugería que aquel era un punto clave dentro de su rutina secreta. Ethan intentó obtener información del lugar por métodos convencionales, pero los registros de propiedad eran confusos y no ofrecían datos concretos. Lo único claro era que la instalación no aparecía asociada a actividades comerciales activas. Esa ausencia de información alimentó el suspenso y lo llevó a concluir que lo que Liam hacía allí tenía un propósito particular y silencioso. Los días pasaron, y con ellos la atención de Ethan se volvió más aguda. Sin intervenir directamente, comenzó a anticipar las rutas de Liam y a observar cómo el trabajador ajustaba pequeñas acciones al detectar obstáculos inesperados en el camino. Esa adaptabilidad demostró que Liam no actuaba de manera improvisada. Su sistema estaba diseñado para mantenerse incluso ante imprevistos. Cada paso reforzaba la idea de que no era un trabajador común siguiendo un hábito, sino un hombre cumpliendo con una responsabilidad que no podía dejar expuesta. A medida que Ethan profundizaba en el análisis, también empezó a cuestionar la carga emocional detrás de la rutina. Liam no mostraba señales de beneficio personal, tampoco actuaba bajo presión visible. Su compromiso era silencioso, sostenido por una motivación que no encajaba con ninguna hipótesis preliminar. Esa mezcla de disciplina, reserva y constancia revelaba que la historia tenía capas adicionales que todavía no habían salido a la luz. El punto decisivo llegó cuando Ethan, revisando registros más antiguos, detectó que la primera aparición de la caja metálica coincidía con un cambio significativo en la expresión corporal de Liam. Antes de esa fecha su caminar era más ligero, menos tenso. Después de la introducción de la caja en su rutina, su postura se volvió más rígida, más calculada. Era como si la responsabilidad asociada al objeto hubiera transformado su manera de enfrentar cada día. Con estas evidencias,
Ethan comenzó a redactar un plan propio. Ya no bastaba con solo observar, necesitaba crear una estrategia para intervenir en el momento adecuado, sin interrumpir abruptamente la rutina de Liam, ni comprometer la naturaleza de lo que fuera que estaba protegiendo. La preparación fue minuciosa, evaluando cada posible escenario y registrando los momentos exactos en los que Liam parecía más vulnerable a una interrupción externa. Sin embargo, antes de poner en práctica cualquier acción, un evento inesperado modificó toda la estructura de la investigación, una variación en la rutina de Liam que no estaba prevista en ningún registro anterior, un movimiento que revelaba que algo nuevo estaba por ocurrir, y que el propósito real de toda esa secuencia de entregas podría finalmente salir a la superficie. La variación inesperada en la rutina de Liam no pasó desapercibida para Ethan. Esa mañana, en lugar de dirigirse directamente al centro de reciclaje como de costumbre, Liam se detuvo unos instantes frente a un estacionamiento vacío, evaluando el espacio con la misma precisión que había demostrado en cada paso de su recorrido. El gesto, casi imperceptible, parecía indicar un cambio de fase en su secuencia habitual, un movimiento que no estaba registrado en ninguno de los patrones anteriores. Ethan comprendió que algo estaba a punto de suceder y decidió permanecer a distancia sin alterar la dinámica de la situación. A medida que Liam avanzaba, Ethan observó que llevaba la caja metálica en la mano, pero con un cuidado distinto, como si su contenido hubiera adquirido un valor aún más crítico que antes. La forma en que ajustaba su postura y modulaba el paso mostraba concentración absoluta, indicando que aquel trayecto no era simplemente una entrega más, era la culminación de semanas de disciplina silenciosa y repetida. Cada movimiento, cada microajuste en la mochila, parecía estar calculado para mantener intacta la integridad de lo que transportaba. El trayecto llevó a Liam hasta un lugar inesperado, una pequeña calle lateral que conectaba con una zona de oficinas poco transitada. Allí, frente a un vehículo aparcado sin distintivos, Liam se detuvo y examinó brevemente el entorno. Era un momento de alta tensión, silencioso y cargado de expectativa. Ethan, desde su vehículo a una distancia prudente, percibió que este acto no era fortuito. El vehículo no estaba allí por azar. Era parte de la cadena de eventos que Liam había tejido con meticulosidad. Sin alterar su postura ni mostrar signos de alarma, Liam colocó la caja con cuidado en el asiento trasero del vehículo, verificando cada ángulo antes de retirarse. La precisión de sus acciones evidenciaba una práctica consolidada, como si cada entrega hubiera sido ensayada mentalmente cientos de veces. No se trataba de un simple trabajador cumpliendo con un deber, se trataba de un hombre con un propósito silencioso, sostenido por una motivación profunda y desconocida hasta ese momento. Ethan continuó observando mientras Liam se alejaba de manera controlada, sin prisa, asegurándose de que nada interfiriera en la entrega. La calma que mostraba contrastaba con la tensión que Ethan sentía al analizar cada segundo de la secuencia. Todo indicaba que ese momento específico marcaría un antes y un después, no solo en la rutina de Liam, sino en la percepción que Ethan tenía de su disciplina y determinación. Lo más sorprendente ocurrió cuando Ethan pudo verificar, a través de los registros de seguridad del vehículo, que el contenido de la caja no estaba destinado a un intercambio comercial ni a una transacción rutinaria. La entrega tenía un valor simbólico y funcional al mismo tiempo, algo que justificaba la constancia, las horas de caminata y la discreción absoluta que Liam había mantenido durante semanas. Era un gesto de impacto, cargado de consecuencias que iban más allá de lo evidente. La escena finalizó con Liam cerrando la puerta del vehículo.
asegurando el paquete con un cuidado extremo y retirándose con la misma rutina metódica que había seguido desde el inicio. Para Ethan, la magnitud del acto empezaba a tomar forma. No se trataba solo de una serie de entregas, sino de un mecanismo que sostenía algo más grande, algo que tenía el poder de cambiar vidas si se comprendía en su totalidad. Mientras Ethan contemplaba la escena, supo que la verdadera revelación estaba por llegar. Todo lo que había observado hasta ese momento era solo la antesala de un desenlace inesperado, capaz de redefinir la historia de Liam de manera definitiva. Cada detalle recopilado durante semanas había preparado el terreno para un momento que estaba a punto de superar cualquier expectativa. Después de semanas de seguimiento silencioso y observaciones meticulosas, Ethan Marlowe presenció finalmente el momento que consolidaba toda la historia. Liam Cortés, luego de completar la entrega en el vehículo sin distintivos, regresó sobre sus pasos con la misma precisión habitual, pero esta vez con un gesto que delataba una mezcla de alivio y tensión contenida. Cada movimiento parecía reflejar no solo el esfuerzo físico de las semanas previas, sino también el peso emocional de la responsabilidad que había asumido en silencio. Al observarlo desde la distancia, Ethan comprendió que la rutina de Liam no había sido solo una serie de acciones metódicas. Era un acto de compromiso profundo que involucraba disciplina, sacrificio y discreción absoluta. La constancia en sus caminatas, los desvíos estratégicos y las entregas nocturnas formaban un patrón coherente que solo ahora empezaba a tener sentido. Cada paso había sido calculado para proteger un propósito mayor, invisible para quienes no dedicaban atención a los detalles más sutiles de la vida diaria. Lo que sorprendió a Ethan no fue la acción en sí, sino la reacción de Liam tras completar la entrega. En lugar de mostrar un entusiasmo desbordado o un alivio público, su expresión reflejaba una gratitud silenciosa, una especie de liberación interior que solo podía percibirse en la manera en que ajustaba la mochila y retomaba su camino. No era una reacción dramática. Era un reconocimiento interno, un momento íntimo que marcaba el cierre de un ciclo que él había sostenido con paciencia y discreción. Ethan, acostumbrado a observar el mundo desde la perspectiva de resultados visibles, se dio cuenta de que había subestimado la fuerza de 1900, los actos silenciosos. La rutina de Liam no buscaba aprobación externa ni recompensa inmediata. Estaba sustentada en un compromiso personal que trascendía la comprensión de quienes observaban solo la superficie. Esa revelación transformó la percepción de Ethan sobre la dedicación y el sacrificio. Entendió que algunos logros, aunque invisibles, tenían un impacto profundo en la vida de las personas y en la estructura de su entorno. Mientras Liam se alejaba, Ethan revisó mentalmente todas las piezas que había recopilado. Las caminatas nocturnas, los desvíos, la entrega meticulosa del paquete, la caja metálica y, sobre todo, la constancia inalterable. Todo formaba un sistema de acciones que revelaba un propósito sólido, construido sobre paciencia, disciplina y resiliencia. Era la demostración de que las motivaciones humanas, cuando se combinan con la dedicación silenciosa, pueden alcanzar resultados inesperados sin necesidad de alardes o celebraciones externas. El último detalle que Ethan captó reforzó esta percepción. La mirada de Liam, aunque contenida, transmitía satisfacción y una certeza interior que solo alguien que había sostenido un compromiso profundo podía experimentar. Esa mirada era la evidencia de que la entrega, más que un acto físico, había significado un cierre simbólico, un momento de justicia silenciosa que cambiaba la perspectiva de todo lo que Ethan había visto hasta ese instante.
Con cada paso que Liam daba hacia la normalidad de su rutina, Ethan comprendió que la verdadera sorpresa no residía en la acción, sino en la reacción contenida, en la manera en que un hombre trabajador podía mantener la dignidad, la disciplina y la gratitud intactas en medio de una tarea que pocos habrían notado. Esa conclusión, más poderosa que cualquier evento visible, marcaba el final de un proceso que había sido estudiado con paciencia, pero que aún dejaba espacio para preguntas sobre lo que motivaba a las personas a mantener su compromiso sin reconocimiento. Ethan sabía que lo que acababa de presenciar no era el fin, sino el preludio de una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la dedicación humana y el impacto silencioso de las acciones que muchos no ven, pero que transforman vidas de manera irreversible.